Como agua para chocolate, por Laura Esquivel. 1. Enero. Tortas de Navidad. Ingredientes: una lata de sardinas, medio chorizo, una cebolla, orégano, una lata de chiles serranos, 10 teleras. Manera de hacerse: la cebolla tiene que estar finamente picada. Le sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera, con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí la mera verdad sí, infinidad de veces. Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible que la cebolla que Tita. Mi mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba cuando estaba picada cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara, y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente, sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando, los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y por supuesto el de la cebolla. Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano, tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negado el matrimonio. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina. En la tarde, ya cuando el susto había pasado y el agua, gracias al efecto de los rayos del sol, se había evaporado, Nacha barrió el residuo de las lágrimas que había quedado sobre la loseta roja que cubría el piso. Con esta sal rellenó un costal de 5 kilos que utilizaron para cocinar bastante tiempo. Este inusitado nacimiento determinó el hecho de que Tita sintiera un inmenso amor por la cocina y que la mayor parte de su vida la pasara en ella, prácticamente desde que nació, pues cuando contaba con 2 días de edad, su padre, o sea mi bisabuelo, murió de un infarto. A mamá Elena, de la impresión se le fue la leche. Como en esos tiempos no había leche en polvo ni nada que se le pareciera, y no pudieron conseguir una nodriza por ningún lado, se vieron en un verdadero lío para calmar el hambre de la niña. Nacha, que se la sabía de todas respecto a la cocina, y muchas otras cosas que ahora no vienen al caso, se ofreció a hacerse cargo de la alimentación de Tita. Ella se consideraba la más capacitada para formarle el estómago a la inocente criaturita. A pesar de que nunca se casó ni tuvo hijos, ni siquiera sabía leer ni escribir. Pero eso sí, sobre cocina tenía profundos conocimientos como la que más. Mamá Elena aceptó con agrado la sugerencia, pues bastante tenla ya con la tristeza y la enorme responsabilidad de manejar correctamente el rancho, para así poderle dar a sus hijos la alimentación y educación que se merecían, como para encima tener que preocuparse por nutrir debidamente a la recién nacida. Por tanto, desde ese día, Tita se mudó a la cocina, y entre atoles y tés creció de lo más sana y rozagante. Es de explicarse entonces el que se le haya desarrollado un sexto sentido en todo lo que a comida se refiere. Por ejemplo, sus hábitos alimenticios estaban condicionados al horario de la cocina. Cuando en la mañana Tita olía que los frijoles ya estaban cocidos, o cuando a mediodía sentía que el agua ya estaba lista para desplumar a las gallinas, o cuando en la tarde se horneaba el pan para la cena, ella sabía que había llegado la hora de pedir sus alimentos. Algunas veces lloraba de balde, como cuando Nacha picaba cebolla, pero como las dos sabían la razón de estas lágrimas, no se tomaban en serio. Inclusive se convertían en motivo de diversión, a tal grado que durante la niñez, Tita no diferenciaba bien las lágrimas de las risas de las del llanto. Para ella reír era una manera de llorar. De igual forma confundía el gozo de vivir con el de comer. No era fácil para una persona que conoció la vida a través de la cocina entender el mundo exterior, ese gigantesco mundo que empezaba de la puerta de la cocina hacia el interior de la casa, porque el que colindaba con la puerta trasera de la cocina y que daba al patio,
A la huerta, a la hortaliza, sí le pertenecía por completo, lo dominaba, todo lo contrario de sus hermanas, a quienes este mundo les atemorizaba y lo encontraban lleno de peligros incógnitos. Les parecían absurdos y arriesgados los juegos dentro de la cocina. Sin embargo, un día Tita las convenció de que era un espectáculo asombroso el ver cómo bailaban las gotas de agua al caer sobre el comal bien caliente. Pero mientras Tita cantaba y sacudía rítmicamente sus manos mojadas para que las gotas de agua se precipitaran sobre el comal y danzaran, Rosaura permanecía en un rincón, pasmada por lo que observaba. En cambio, Gertrudis, como en todo aquello donde interviniera el ritmo, el movimiento o la música, se vio fuertemente atraída hacia el juego y se integró con entusiasmo. Entonces a Rosaura no le quedó otra que tratar de hacer lo propio, pero como casi no se mojó las manos y lo hacía con tanto miedo, no logró el efecto deseado. Tita entonces trató de ayudarla, acercándole las manos al comal. Rosaura se resistió, y esta lucha no paró hasta que Tita, muy enojada, soltó las manos, y éstas por inercia cayeron sobre el ardiente comal. Además de ganarse una soberana paliza, Tita quedó privada de jugar con sus hermanas dentro de su mundo. Entonces Nacha se convirtió en su compañera de diversión. Juntas se dedicaban a inventar juegos y actividades, siempre en relación con la cocina, como el día en que vieron en la plaza del pueblo a un señor que formaba figuras de animales con globos alargados, y se les ocurrió repetir el mecanismo pero utilizando trozos de chorizo. Armaron no solo animales conocidos, sino que además inventaron algunos con cuello de cisne, patas de perro y cola de caballo, por citar solo algunos. El problema surgía cuando tenían que deshacerlos para freír el chorizo. La mayoría de las veces Tita se negaba. La única manera en que accedía voluntariamente a hacerlo era cuando se trataba de elaborar las tortas de Navidad, pues le encantaban. Entonces no solo permitía que se desbaratara uno a uno de sus animales, sino que alegremente observaba cómo se freía. Hay que tener cuidado de freír el chorizo para las tortas a fuego lento, para que de esta manera quede bien cocido pero sin dorarse excesivamente. En cuanto está listo, se retira del fuego y se le incorporan las sardinas, a las que con anterioridad se las ha despojado del esqueleto. Es necesario también rasparles con un cuchillo las manchas negras que tienen sobre la piel. Junto con las sardinas se mezclan la cebolla, los chiles picados y el orégano molido. Se deja reposar la preparación antes de rellenar las tortas. Tita gozaba enormemente este paso, ya que mientras reposa el relleno es muy agradable gozar del olor que despide, pues los olores tienen la característica de reproducir tiempos pasados, junto con sonidos y olores nunca igualados en el presente. A Tita le gustaba hacer una gran inhalación y viajar junto con el humo y el olor tan peculiar que percibía hacia los recovecos de su memoria. Vanamente trataba de evocar la primera vez que olió una de estas tortas sin resultados, porque tal vez fue antes de que naciera. Quizá la rara combinación de las sardinas con el chorizo llamó tanto su atención que la hizo decidirse a renunciar a la paz del éter, escoger el vientre de mamá Elena para que fuera su madre, y de esta manera ingresar en la familia de la garza, que comía tan deliciosamente y que preparaba un chorizo tan especial. En el rancho de mamá Elena, la preparación del chorizo era todo un rito. Con un día de anticipación se tenían que empezar a pelar ajos, limpiar chiles y a moler especias. Todas las mujeres de la familia tenían que participar. Mamá Elena, sus hijas Gertrudis, Rosaura y Tita, Nacha la cocinera y Chencha la sirvienta. Se sentaban por las tardes en la mesa del comedor, y entre pláticas y bromas, el tiempo se iba volando hasta que empezaba a oscurecer. Entonces mamá Elena decía, por hoy ya terminamos con esto. Dicen que al buen entendedor pocas palabras. Así que después de escuchar esta frase, todas sabían que era lo que tenían que hacer. Primero recogían la mesa y después se repartían las labores. Una metía a las gallinas, otra sacaba el agua del pozo y la dejaba lista para utilizarla en el desayuno, y otra se encargaba de la leña para la estufa. Ese día ni se planchaba, ni se bordaba, ni se cosía ropa. Después, todas se iban a sus recámaras a leer, rezar y dormir. Una de estas tardes, antes de que mamá Elena dijera que ya se podían levantar de la mesa, Tita, que entonces contaba con 15 años, le anunció con voz temblorosa que Pedro Musquiz quería venir a hablar con ella.
¿Y de qué me tiene que venir a hablar ese señor?, dijo mamá Elena luego de un silencio interminable que encogió el alma de Tita. Con voz apenas perceptible, Tita respondió: Yo no sé. Mamá Elena le lanzó una mirada que para Tita encerraba todos los años de represión que habían flotado sobre la familia, y dijo: Pues más vale que le informes que si es para pedir tu mano, no lo haga. Perdería su tiempo, y me haría perder el mío. Sabes muy bien que por ser la más chica de las mujeres, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. Dicho esto, mamá Elena se puso lentamente de pie, guardó sus lentes dentro del delantal, y a manera de orden final repitió: Por hoy hemos terminado con esto. Tita sabía que dentro de las normas de comunicación de la casa no estaba incluido el diálogo, pero aún así por primera vez en su vida intentó protestar a un mandato de su madre. Pero es que yo opino que tú no opinas nada y se acabó. Nunca por generaciones, nadie en mi familia ha protestado ante esta costumbre, y no va a ser una de mis hijas quien lo haga. Tita bajó la cabeza, y con la misma fuerza con que sus lágrimas cayeron sobre la mesa, así cayó sobre ella su destino. Y desde ese momento, supieron ella y la mesa que no podían modificar ni tantito la dirección de estas fuerzas desconocidas que las obligaban a compartir con Tita su sino, recibiendo sus amargas lágrimas desde el momento en que nació, y a la otra a asumir esta absurda determinación. Sin embargo, una gran cantidad de dudas e inquietudes acudían a su mente. Por ejemplo, ¿le agradaría tener conocimiento de quién había iniciado esta tradición familiar? Sería bueno hacerle saber a esta ingeniosa persona que en su perfecto plan para asegurar la vejez de las mujeres había una ligera falla. Si Tita no podía casarse ni tener hijos, ¿quién la cuidaría entonces al llegar a la senectud? ¿Cuál era la solución acertada a estos casos? ¿O es que no se esperaba que las hijas que se quedaban a cuidar a sus madres sobrevivieran mucho tiempo después del fallecimiento de sus progenitoras? ¿Y dónde se quedaban las mujeres que se casaban y no podían tener hijos? ¿Quién se encargaría de atenderlas? Es más, quería saber, ¿cuáles fueron las investigaciones que se llevaron a cabo para concluir que la hija menor era la más indicada para velar por su madre y no la hija mayor? ¿Se había tomado alguna vez en cuenta la opinión de las hijas afectadas? ¿Le estaba permitido al menos, si es que no se podía casar, conocer el amor? ¿O ni siquiera eso? Tita sabía muy bien que todos estos interrogantes tenían que pasar irremediablemente a formar parte del archivo de preguntas sin respuesta. En la familia de la Garza se obedecía y punto. Mamá Elena, ignorándola por completo, salió muy enojada de la cocina, y por una semana no le dirigió la palabra. La reanudación de esta semicomunicación se originó cuando, al revisar los vestidos que cada una de las mujeres había estado cosiendo, mamá Elena descubrió que aun cuando el confeccionado por Tita era el más perfecto, no lo había hilvanado antes de coserlo. Te felicito, le dijo. Las puntadas son perfectas, pero no lo hilvanaste, ¿verdad? No, respondió Tita, asombrada de que le hubiera levantado la ley del silencio. Entonces lo vas a tener que deshacer. Lo hilvanas, lo coses nuevamente y después vienes a que te lo revise, para que recuerdes que el flojo y el mezquino andan doble su camino. Pero eso es cuando uno se equivoca. Y usted mismo dijo hace un momento que el mío era... ¿Vamos a empezar otra vez con la rebeldía? Ya bastante tenías con haberte atrevido a coser rompiendo las reglas. Perdóname, mami, no lo vuelvo a hacer. Tita logró con estas palabras calmar el enojo de mamá Elena. Había puesto mucho cuidado al pronunciar el mami, en el momento y con el tono adecuado. Mamá Elena opinaba que la palabra mamá sonaba despectiva, así que obligó a sus hijas desde niñas a utilizar la palabra mami cuando se dirigieran a ella. La única que se resistía o que pronunciaba la palabra con un tono inadecuado era Tita, motivo por el cual había recibido infinidad de bofetadas. Pero qué bien lo había hecho en ese momento. Mamá Elena se sentía reconfortada con el pensamiento de que tal vez ya estaba logrando doblegar el carácter de la más pequeña de sus hijas. Pero desgraciadamente, albergó esta esperanza por poco tiempo, pues al día siguiente se presentó en casa Pedro Musquiz, acompañado de su señor padre, con la intención de pedir la mano de Tita.
Su presencia en la casa causó gran desconcierto. No esperaban su visita. Días antes, Tita le había mandado a Pedro un recado con el hermano de Nacha, pidiéndole que desistiera de sus propósitos. Aquel juró que se lo había entregado a don Pedro, pero el caso es que ellos se presentaron en la casa. Mamá Elena los recibió en la sala. Se comportó muy amable y les explicó la razón por la que Tita no se podía casar. Claro que si lo que les interesa es que Pedro se case, pongo a su consideración a mi hija Rosaura, solo 2 años mayor que Tita, pero está plenamente disponible y preparada para el matrimonio. Al escuchar estas palabras, Chencha por poco tira encima de mamá Elena la charola con café y galletas que había llevado a la sala para agasajar a don Pascual y a su hijo. Disculpándose, se retiró apresuradamente hacia la cocina, donde estaban esperando Tita, Rosaura y Gertrudis para que les diera un informe detallado de lo que acontecía en la sala. Entró atropelladamente, y todas suspendieron de inmediato sus labores para no perderse una sola de sus palabras. Se encontraban ahí reunidas con el propósito de preparar tortas de Navidad. Como su nombre lo indica, estas tortas se elaboran durante la época navideña, pero en esta ocasión las estaban haciendo para festejar el cumpleaños de Tita. El 30 de septiembre cumpliría 16 años y quería celebrarlos comiendo uno de sus platillos favoritos. Ay, sí, ¿no? Su ama habla de estar preparada para el matrimonio como si fuera un plato de enchiladas. Y ni ancina, porque pues no es lo mismo que lo mismo. Uno no puede cambiar unos tacos por unas enchiladas así como así. Chencha no paraba de hacer este tipo de comentarios mientras les narraba a su manera, claro, la escena que acababa de presenciar. Tita conocía lo exagerada y mentirosa que podía ser Chencha, por lo que no dejó que la angustia se apoderara de ella. Se negaba a aceptar como cierto lo que acababa de escuchar. Fingiendo serenidad, siguió partiendo las teleras para que sus hermanas y Nacha se encargaran de rellenarlas. De preferencia, las teleras deben ser horneadas en casa, pero si no se puede, lo más conveniente es encargar en la panadería unas teleras pequeñas, pues las grandes no funcionan adecuadamente para esta receta. Después de rellenarlas, se meten 10 minutos al horno y se sirven calientes. Lo ideal es dejarlas al sereno toda la noche envueltas en una tela para que el pan se impregne con la grasa del chorizo. Cuando Lita estaba acabando de envolver las tortas que comerían al día siguiente, entró en la cocina mamá Elena para informarles que había aceptado que Pedro se casara, pero con Rosaura. Al escuchar la confirmación de la noticia, Tita sintió como si el invierno le hubiera entrado al cuerpo de golpe y porrazo. Era tal el frío y tan seco que le quemó las mejillas y se las puso rojas rojas, como el calor de las manzanas que tenía frente a ella. Este frío acogedor la habría de acompañar por mucho tiempo sin que nada lo pudiera atenuar, ni tan siquiera cuando Nacha le contó lo que había escuchado cuando acompañaba a don Pascual Musquiz y a su hijo a don Pascual Musquiz y a su hijo hasta la entrada del rancho. Nacha caminaba por delante entre padre e hijo. Don Pascual y Pedro caminaban lentamente y hablaban en voz baja, reprimida por el enojo. ¿Por qué hiciste esto, Pedro? Quedamos en ridículo aceptando la boda con Rosaura. ¿Dónde quedó pues el amor que le juraste a Tita? ¿Que no tienes palabra? Claro que la tengo, pero si a usted le negaran de una manera rotunda casarse con la mujer que ama, y la única salida que le dejaran para estar cerca de ella fuera la de casarse con la hermana, ¿no tomaría la misma decisión que yo? Nacha no alcanzó a escuchar la respuesta porque el pulque, el perro del rancho, salió corriendo ladrándole a un conejo al que confundió con un gato. Entonces, ¿te vas a casar sin sentir amor? No, papá. Me caso sintiendo un inmenso e imperecedero amor por Tita. Las voces se hacían cada vez menos perceptibles, pues eran apagadas por el ruido que hacían los zapatos al pisar las hojas secas. Fue extraño que Nacha, que para entonces estaba más sorda, dijera haber escuchado la conversación. Tita igual le agradeció que se lo hubiera contado, pero esto no modificó la actitud de frío respeto que desde entonces tomó para con Pedro. Dicen que el sordo no oye, pero bien que compone. Tal vez Nacha solo escuchó las palabras que todos callaron. Esa noche fue imposible que Tita conciliara el sueño. No sabía explicar lo que sentía. Lástima que en aquella época no se hubieran descubierto los hoyos negros en el espacio, porque entonces le hubiera sido muy fácil comprender que se sentía un hoyo negro en medio del pecho.
por donde se le colaba un frío infinito. Cada vez que cerraba los ojos podía revivir muy claramente las escenas de aquella noche de Navidad, un año atrás, en que Pedro y su familia habían sido invitados por primera vez a cenar a su casa, y el frío se le agudizaba. A pesar del tiempo transcurrido, ella podía recordar perfectamente los sonidos, los olores y el roce de su vestido nuevo sobre el piso recién encerado. La mirada de Pedro sobre sus hombros. Esa mirada. Ella caminaba hacia la mesa llevando una charola con dulces de yemas de huevo, cuando la sintió ardiente quemándole la piel. Giró la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de Pedro. En ese momento comprendió perfectamente lo que debe sentir la masa de un buñuelo al entrar en contacto con el aceite hirviendo. Era tan real la sensación de calor que invadía todo su cuerpo, que ante el temor de que como un buñuelo le empezaran a brotar burbujas por todo el cuerpo, la cara, el vientre, el corazón, los senos, Tita no pudo sostenerle esa mirada, y bajando la vista cruzó rápidamente el salón hasta el extremo opuesto, donde Gertrudis pedaleaba en la pianola el vals Ojos de Juventud. Depositó la charola sobre una mesita de centro, tomó distraídamente una copa de licor de Noyo que encontró en su camino y se sentó junto a Paquita Lobo, vecina del rancho. El poner distancia entre Pedro y ella de nada le sirvió. Sentía la sangre correr abrasadoramente por sus venas. Un intenso rubor le cubrió las mejillas, y por más esfuerzos que hizo, no pudo encontrar un lugar donde posar su mirada. Paquita notó que algo raro le pasaba y mostrando gran preocupación la interrogó. Qué rico el licorcito, ¿verdad? Mande usted. Te veo muy distraída, Tita. ¿Te sientes bien? Sí, muchas gracias. Ya tienes edad suficiente como para tomar un poco de licor en ocasiones especiales, pilluela. Pero dime, ¿cuentas con la autorización de tu mamá para hacerlo? Porque te noto agitada y temblorosa. Y añadió lastimeramente, mejor ya no tomes, no vayas a dar un espectáculo. Nada más eso le faltaba, que Paquita Lobo pensara que estaba borracha. No podía permitir que le quedara la menor duda, o se exponía a que fuera a llevarle el chisme a su mamá. El terror a su madre la hizo olvidarse por un momento de la presencia de Pedro, y trató por todos los medios de convencer a Paquita de la lucidez de su pensamiento y de su agilidad mental. Platicó con ella de algunos chismes y bagatelas. Inclusive le proporcionó la receta de el noyo, que tanto la inquietaba. Este licor se fabrica poniendo 4 onzas de almendras de albérchico y media libra de almendras de albaricoque en una azumbre de agua por 24 horas para que aflojen la piel. Luego se pelan, se quebrantan y se ponen en infusión en 2 azumbres de agua ardiente por 15 días. Después se procede a la destilación. Cuando se han desleído perfectamente 2 libras y media de azúcar quebrantada en el agua, se le añaden 4 onzas de flor de naranja. Se forma la mezcla y se filtra. Y para que no quedara ninguna duda referente a su salud física y mental, le recordó a Paquita, así como de refilón, que la equivalencia de la azumbre es .016 litros, ni más ni menos. Así que cuando mamá Elena se acercó a ellas para preguntarle a Paquita si estaba bien atendida, esta entusiasmada respondió, estoy perfectamente, tiene unas hijas maravillosas, y su conversación es fascinante. Mamá Elena le ordenó a Tita que fuera a la cocina por unos bocadillos para repartir entre todos los presentes. Pedro, que en ese momento pasaba por ahí, no por casualidad, se ofreció a ayudarla. Tita caminaba apresuradamente hacia la cocina, sin pronunciar una sola palabra. La cercanía de Pedro la ponía muy nerviosa. Entró y se dirigió con rapidez a tomar una de las charolas con deliciosos bocadillos que esperaban pacientemente en la mesa de la cocina. Nunca olvidaría el roce accidental de sus manos cuando ambos trataron torpemente de tomar la misma charola al mismo tiempo. Fue entonces cuando Pedro le confesó su amor. Señorita Tita, quisiera aprovechar la oportunidad de poder hablarle a solas para decirle que estoy profundamente enamorado de usted. Sé que esta declaración es atrevida y precipitada, pero es tan difícil acercársele que tomé la decisión de hacerlo esta misma noche. Solo le pido que me diga si puedo aspirar a su amor. No sé qué responderle. Deme un tiempo para pensar.
No, no podría. Necesito una respuesta en este momento. El amor no se piensa. ¿Se siente o no se siente? Yo soy hombre de pocas, pero muy firmes palabras. Yo soy hombre de pocas, pero muy firmes palabras. Le juro que tendrá mi amor por siempre. ¿Qué hay del suyo? ¿Usted también lo siente por mí? Sí, sí y mil veces sí. Lo amo desde esa noche para siempre, pero ahora tenía que renunciar a él. No era decente desear al futuro esposo de una hermana. Tenía que tratar de ahuyentarlo de su mente de alguna manera para poder dormir. Intentó comer la torta de Navidad que Nacha le había dejado sobre su burro, junto con un vaso de leche. En muchas otras ocasiones le había dado excelentes resultados. Nacha, con su gran experiencia, sabia para Tita no había pena alguna que no lograra desaparecer. Sabía que para Tita no había pena alguna que no lograra desaparecer mientras comía una deliciosa torta de Navidad. Pero no en esa ocasión. El vacío que sentía en el estómago no se alivió. Por el contrario, una sensación de náusea la invadió. Descubrió que el hueco no era de hambre, más bien se trataba de una álgida sensación dolorosa. Era necesario deshacerse de este molesto frío. Como primera medida se cubrió con una pesada cobija y ropa de lana. El frío permanecía inamovible. Entonces se puso zapatos de estambre y otras dos cobijas. Nada. Por último, sacó de su costurero una colcha que había empezado a tejer el día que Pedro le habló de matrimonio. Una colcha como esta, tejida a gancho, se termina aproximadamente en un año, justo el tiempo que Pedro y Tita habían pensado dejar pasar antes de contraer nupcias. Decidió darle utilidad al estambre en lugar de desperdiciarlo, y rabiosamente tejió, y lloró, y tejió, hasta que en la madrugada terminó la colcha, y se la echó encima. De nada sirvió, ni esa noche ni muchas otras mientras vivió, logró controlar el frío. Continuará. Siguiente receta. Pastel Chabela, de boda. 2. Febrero. Pastel Chabela. Ingredientes. 175 gramos de azúcar granulada de primera. 300 gramos de harina de primera, tamizada 3 veces. 17 huevos. Raspadura de un limón. Manera de hacerse. En una cacerola se ponen 5 yemas de huevo, 4 huevos enteros y el azúcar. Se baten hasta que la masa espesa y se le anexan 2 huevos enteros más. Se sigue batiendo y cuando vuelve a espesar, se le agregan 2 huevos completos, repitiendo este paso hasta que se terminan de incorporar todos los huevos, de dos en dos, para elaborar el pastel de boda de Pedro con Rosaura. Ita y Nacha habían tenido que multiplicar por 10 las cantidades de esta receta, pues en lugar de un pastel para 18 personas, tenían que preparar uno para 180. El resultado, 170 huevos. Y esto significaba que habían tenido que tomar medidas para tener esta cantidad de huevos de excelente calidad en un mismo día. Para lograrlo, fueron poniendo en conserva desde hacía varias semanas los huevos que ponían las gallinas de mejor calidad. Este método se utilizaba en el rancho desde época inmemorial para proveerse durante el invierno de este nutritivo y necesario alimento. El mejor tiempo para esta operación es por los meses de agosto y septiembre. Los huevos que se destinan a la conservación deben ser muy frescos. Nacha prefería que fueran del mismo día. Se ponen los huevos en una vasija que se llena de sebo de carnero derretido, próximo a enfriarse, hasta cubrirlos por completo. Esto basta para garantizar su buen estado por varios meses. Ahora que si se desea conservarlos por más de un año, se colocan los huevos en una orza y se cubren con una lechada de un tanto de cal por 10 de agua. Después se tapan muy bien para interceptar el aire y se guardan en la bodega. Tita y Nacha habían elegido la primera opción, pues no necesitaban conservar los huevos por tantos meses. Junto a ellas, bajo la mesa de la cocina, tenían la vasija donde los habían puesto, y de ahí los tomaban para elaborar el pastel. El esfuerzo fenomenal que representaba batir tantos huevos empezó a hacer estragos en la mente de Tita cuando iban apenas por los 100 huevos batidos. Le parecía inalcanzable llegar a la cifra de 170.
Tita batía mientras Nacha rompía los cascarones y los incorporaba. Un estremecimiento recorría el cuerpo de Tita, y como vulgarmente se dice, se le ponía la piel de gallina cada vez que se rompía un huevo. Asociaba los blanquillos con los testículos de pollo a los que habían capado un mes antes. Los capones son gallos castrados que se ponen a engordar. Se eligió este platillo para la boda de Pedro con Rosaura por ser uno de los más prestigiados en las buenas mesas, tanto por el trabajo que implica su preparación, como por el extraordinario sabor de los capones. Desde que se fijó la boda para el 12 de enero, se mandaron a comprar 200 pollos a los que se les practicó la operación, y se pusieron a engordar de inmediato. Las encargadas de esta labor fueron Tita y Nacha. Nacha por su experiencia y Tita como castigo por no haber querido estar presente el día en que fueron a pedir la mano de su hermana Rosaura, pretextando una jaqueca. No voy a permitir tus demandas, le dijo mamá Elena, ni voy a permitir que le arruines a tu hermana su boda con tu actitud de víctima. Desde ahora te vas a encargar de los preparativos para el banquete, y cuidadito que yo te vea una mala cara o una lágrima. ¿Oíste? Tita trataba de no olvidar esta advertencia mientras se disponía a iniciar la primera operación. La capada consiste en hacer una incisión en la parte que cubre los testículos del pollo. Se mete el dedo para buscarlos y se arrancan. Luego de ejecutado, se cose la herida y se frota con mantequilla fresca o con enjundia de aves. Tita estuvo a punto de perder el sentido cuando metió el dedo y jaló los testículos del primer pollo. Sus manos temblaban, sudaba copiosamente y el estómago le giraba como un papalote en vuelo. Mamá Elena le lanzó una mirada taladrante y le dijo: ¿Qué te pasa? ¿Por qué tiemblas? ¿Vamos a empezar con problemas? Tita levantó la vista y la miró. Tenía ganas de gritarle que sí, que había problemas. Se había elegido mal al sujeto apropiado para capar. La adecuada era ella. De esta manera habría al menos una justificación real para que le estuviera negando el matrimonio y que Rosaura tomara su lugar al lado del hombre que ella amaba. Mamá Elena, leyéndole la mirada, enfureció y le propinó a Tita una bofetada fenomenal que la hizo rodar por el suelo, junto con el pollo que pereció por la mala operación. Tita batía y batía con frenesí, como queriendo terminar de una vez por todas con el martirio. Solo tenía que batir 2 huevos más, y la masa para el pastel quedaría lista. Era lo único que faltaba. Todo lo demás, incluyendo los platillos para la comida de 20 platos y los bocadillos de entrada, estaban listos para el banquete. En la cocina solo quedaban Tita, Nacha y mamá Elena. Chencha, Gertrudis y Rosaura estaban dando los últimos toques al vestido de novia. Nacha, con un gran alivio, tomó el penúltimo huevo para partirlo. Tita, con un grito, impidió que lo hiciera. No, suspendió la batida y tomó el huevo entre sus manos. Claramente escuchaba piar a un pollo dentro del cascarón. Acercó el huevo a su oído y se escuchó con más fuerza los pitidos. Mamá Elena suspendió su labor y con voz autoritaria preguntó: ¿Qué pasa? ¿Qué fue ese grito? Es que dentro de este huevo hay un pollo. Nacha de seguro no lo puede oír, pero yo sí. ¿Un pollo? ¿Está loca? Nunca ha pasado algo parecido con los huevos en conserva. De 2 zancadas llegó hasta donde estaba Tita. Le arrebató el huevo de las manos y lo partió. Tita cerró los ojos con fuerza. Abre los ojos y mira tu pollo. Tita abrió los ojos lentamente. Con sorpresa, vio que lo que creía un pollo no era más que un huevo. Bastante fresco, por cierto. Escúchame bien, Tita. Me estás colmando la paciencia. No te voy a permitir que empieces con locuras. Esta es la primera y la última. O te aseguro que te arrepentirás. Tita nunca pudo explicar qué fue lo que pasó esa noche. Si lo que escuchó fue producto del cansancio o una alucinación de su mente. Por lo pronto, lo más conveniente era volver a la batida. No quería investigar cuál era el límite de la paciencia de su madre. Cuando se baten los 2 últimos huevos, se incorpora la ralladura de limón.
Una vez ha espesado bastante la masa, se deja de batir y se le pone la harina tamizada, mezclándola poco a poco con una espátula de madera hasta incorporarla toda. Por último, se engrasa un molde con mantequilla. Se espolvorea con harina y se le vacía la pasta. Se cuece en horno por 30 minutos. Nacha, después de preparar durante 3 días 20 platillos diferentes, se encontraba muerta de cansancio y no veía llegar la hora de meter el pastel al horno, para por fin poderse ir a descansar. Tita por esa vez no era muy buena ayudante que digamos. En ningún momento se había quejado, tal vez porque la mirada escrutadora de su madre no se lo permitía. Pero en cuanto vio a mamá Elena salir de la cocina para dirigirse a sus habitaciones, lanzó un interminable suspiro. Nacha, a su lado, le quitó suavemente la pala de las manos, la abrazó y dijo: Ya no hay nadie en la cocina, mi niña. Llora ahora, porque mañana no quiero que te vean hacerlo, mucho menos Rosaura. Nacha suspendió la batida, porque sentía que Tita estaba a punto de un colapso nervioso. Bueno, ella no lo conocía con ese nombre, pero con su inmensa sabiduría comprendía que Tita no podía más. La verdad, ella tampoco. Rosaura y Nacha nunca se habían llevado bien. A Nacha le molestaba mucho que desde niña Rosaura fuera melindrosa con la comida. Siempre la dejaba intacta en el plato o se la daba a escondidas al tequila, el papá del pulque, el perro del rancho. Nacha le ponía de ejemplo a Tita que siempre comió muy bien y de todo. Bueno, solo había un alimento que no era del agrado de Tita. Se trataba del huevo tibio que mamá Elena la obligaba a comer. De ahí en fuera, como Nacha se había encargado de su educación culinaria, Tita no solo comía lo acostumbrado, sino que comía además jumiles, gusanos de maguey, acosiles, pepescuintle, armadillo, etcétera, ante el horror de Rosaura. De ahí nació la aversión de Nacha para con Rosaura y la rivalidad entre las dos hermanas, que culminaba con esa boda, en la que Rosaura se casaba con el hombre que Tita amaba. Lo que Rosaura no sabía, aunque lo sospechaba, era que Pedro amaba a Tita con un amor inconmensurable. Era de entender entonces que Nacha tomara partido por Tita y tratara por todos los medios de evitarle sufrimientos. Nacha le secaba con su delantal las lágrimas que rodaban por la cara de Tita y le decía: Ya, mi niña, ya vamos a terminar. Pero se tardaron más de lo acostumbrado, pues la masa no podía espesar debido a las lágrimas de Tita. Y así, abrazadas permanecieron llorando hasta que a Tita no le quedaron más lágrimas en los ojos. Entonces lloró en seco, y dicen que eso duele más, como el parto seco, pero al menos no seguía mojando la masa del pastel, pudiendo continuar con el paso siguiente, que es el del relleno. Relleno: 150 gramos de pasta de chabacano, 150 gramos de azúcar granulada. Manera de hacerse: se ponen los chabacanos al fuego con muy poca agua. Se dejan hervir y se pasan por un sedazo o tamiz. Si no se tiene, se puede usar una vulgar coladera. Se pone esta pasta en una cacerola. Se le agrega el azúcar y se pone al fuego sin dejar de moverla hasta que toma un punto mermelada. Hasta que toma punto de mermelada, se retira del fuego y se deja enfriar un poco antes de ponerla en la parte de en medio del pastel, que por supuesto se ha partido con anterioridad. Afortunadamente, un mes antes de la boda, Nacha y Tita habían preparado varios frascos con conservas de chabacano, higo y camote con piña. Gracias a eso evitaron el trabajo de preparar la mermelada ese mismo día. Ellas estaban acostumbradas a preparar cantidades enormes de mermelada en un gran caso que se ponía en el patio para aprovechar la fruta de la temporada. Lo colocaban encima de una fogata, y para menear la mermelada tenían que cubrirse los brazos con sábanas viejas. Esto evitaba que un borbotón de la camisa brincara y les quemara la piel. En cuanto Tita abrió el frasco, el olor de los chabacanos la hizo remitirse a la tarde en que prepararon la mermelada. Tita venía del huerto cargando la fruta sobre su falda, pues había olvidado la canasta. Traía recogida la falda cuando entró, y cuál no sería su sorpresa al toparse con Pedro en la cocina. Pedro se dirigió al patio trasero a preparar la carretela.
Tenían que ir al pueblo a entregar unas invitaciones, y como el caballerango no se había presentado ese día en el rancho, él mismo tenía que encargarse de esa labor. En cuanto Nacha lo vio entrar a la cocina, salió corriendo, pretextando ir por epazote para los frijoles. Tita, de la sorpresa, dejó caer algunos chabacanos en el piso. Pedro rápidamente corrió a ayudarla a recogerlos, y al inclinarse, pudo ver una parte de las piernas de Tita que quedaban al descubierto. Tita, tratando de evitar que Pedro mirara, dejó caer su falda. Al hacerlo, el resto de los chabacanos rodaron sobre la cabeza de Pedro. Perdóneme, Pedro. ¿Lo lastimé? No tanto como yo la he lastimado. Déjeme decirle que mi propósito... No le he pedido ninguna explicación. Es necesario que me permita dirigirle unas palabras. Una vez lo hice y resultaron una mentira. No quiero escucharlo más. Y diciendo esto, Tita salió rápidamente de la cocina, por la otra puerta, hacia la sala, donde Chencha y Gertrudis bordaban la sábana nupcial. Era una sábana de seda blanca a la que le estaban haciendo un delicado bordado en el centro. Este orificio estaba destinado a mostrar únicamente las partes nobles de la novia en los momentos íntimos del matrimonio. Realmente habían tenido suerte en haber podido conseguir seda francesa en esas épocas de inestabilidad política. La revolución no permitía que uno viajara de una manera segura por el país. Así es que, de no haber sido por un chino que se dedicaba al contrabando, no les hubiera sido posible conseguir tela, pues mamá Elena no habría permitido que ninguna de sus hijas se arriesgara yendo a la capital a comprar lo necesario para el vestido y el ajuar de Rosaura. Este chinito era bastante listo. Vendía en la capital aceptando billetes del Ejército Revolucionario del Norte. Ahí carecían de valor y no eran negociables. Claro que los aceptaba a precios irrisorios, y con ese dinero viajaba al norte, donde los billetes adquirían su precio real, y con ellos compraba mercancía. En el norte, por supuesto, aceptaba billetes emitidos en la capital a precios ínfimos, y así se la pasó toda la revolución, hasta que terminó millonario. Pero lo importante era que gracias a él, Rosaura pudo gozar de las telas más finas y exquisitas para su boda. Tita quedó como hipnotizada, observando la blancura de la sábana. Solo fueron algunos segundos, pero lo suficientes como para causarle una especie de ceguera. Donde quiera que fijaba la vista, solo distinguía el color blanco. A Rosaura, que se encontraba escribiendo a mano unas invitaciones, la percibía como un niveo fantasma. Disimuló tan bien lo que le pasaba que nadie lo notó. No quería provocar otro regaño de mamá Elena, así que cuando los Lobo llegaron a entregar su regalo de bodas, procuró agudizar sus sentidos para descubrir a quienes estaba saludando, pues para ella eran como un espectáculo de sombras chinas cubiertos por una blanca sábana. Afortunadamente la voz chillona de Paquita le dio la clave y los pudo saludar sin mayor problema. Más tarde, cuando los acompañó a la entrada del rancho, notó que hasta la noche se mostraba ante ella como nunca la había visto, reluciente de albor. Le dio miedo que le fuera a pasar lo mismo en estos momentos, cuando por más que trataba de concentrarse en la elaboración del fondant para cubrir el pastel, no podía. La atemorizaba la blancura del azúcar granulado. Sentía que de un momento a otro el color blanco se adueñaría de su mente, sin que ella lo pudiera impedir, arrastrando las cándidas imágenes de su niñez, cuando en el mes de mayo la llevaban vestida de blanco a ofrecer flores blancas a la Virgen. Entraba en camino entre una fila de niñas vestidas de blanco, hasta el altar lleno de velas y flores blancas, iluminado por una celestial luz blanca proveniente del vitral de la blanca parroquia. No hubo una sola vez que no entrara a la iglesia, soñando que un día lo haría del brazo de un hombre. Tenía que bloquear no solo este, sino todos aquellos recuerdos que la lastimaran. Tenía que terminar el fondant para el pastel de boda de su hermana. Haciendo un esfuerzo supremo, empezó a prepararlo. Cantidades para el fondant: 800 gramos de azúcar granulado, 60 gotas de limón y el agua suficiente para que remoje el azúcar. Manera de hacerse: se ponen en una cacerola el azúcar y el agua al fuego sin dejar de moverla, hasta que empieza a hervir.
Se cuela en otra cacerola y se vuelve a poner al fuego agregándole el limón, hasta que tome punto de bola floja, limpiando de vez en cuando los bordes de la cacerola con un lienzo húmedo, para que la miel no se azucare. Cuando ha tomado el punto anteriormente indicado, se vacía en otra cacerola húmeda. Se rocía por encima y se deja enfriar un poco. Después, con una espátula de madera se bate hasta que empaniza. Para aplicarlo, se le pone una cucharada de leche y se vuelve a poner a fuego para que se deslíe. Se pone después una gota de carmín y se cubre con él únicamente la parte superior del pastel. Nacha se dio cuenta de que Tita estaba mal, cuando ésta le preguntó si no le iba a poner el carmín. Mi niña, se lo acabo de poner. ¿Ahí no ves el color rosado que tiene? No. Vete a dormir, niña. Yo termino el turrón. Solo las ollas saben los hervores de su caldo. Pero yo adivino los tuyos. Y ya deja de llorar, que me estás mojando el fondant y no va a servir. Anda, ya vete. Nacha cubrió de besos a Tita y la empujó fuera de la cocina. No se explicaba de dónde había sacado nuevas lágrimas, pero las había sacado y alterado con ellas la textura del turrón. Ahora le costaría doble esfuerzo dejarlo en su punto. Ya sola, se dio a la tarea de terminar con el turrón lo más pronto posible para irse a dormir. El turrón se hace con 10 claras de huevo y 500 gramos de azúcar batidos a punto de hebra fuerte. Cuando terminó, se le ocurrió darle un dedazo al fondant para ver si las lágrimas de Tita no habían alterado el sabor. Y no, aparentemente no alteraron el sabor, pero sin saber por qué. A Nacha le entró de golpe una gran nostalgia. Recordó uno a uno todos los banquetes de la boda que había preparado para la familia de la Garza con la ilusión de que el próximo fuera el suyo. A sus 85 años no valía la pena llorar, ni lamentarse de que nunca hubiera llegado ni el esperado banquete ni la esperada boda, a pesar de que el novio sí llegó. Vaya que había llegado, solo que la mamá de Elena se había encargado de ahuyentarlo. Desde entonces se había conformado con gozar de las bodas ajenas, y así lo hizo por muchos años sin repelar. No sabía por qué lo hacía ahora. Sentía que era una reverenda tontería, pero no podía dejar de hacerlo. Cubrió con el turrón lo mejor que pudo el pastel y se fue a su cuarto con un fuerte dolor de pecho. Lloró toda la noche y a la mañana siguiente no tuvo ánimos para asistir a la boda. Tita hubiera dado cualquier cosa por estar en el lugar de Nacha, pues ella no solo tenía que estar presente en la iglesia, se sintiera como se sintiera, sino que tenía que estar muy pendiente de que su rostro no revelara la menor emoción. Creía poder lograrlo, siempre y cuando su mirada no se cruzara con la de Pedro. Ese incidente podría destrozar toda la paz y tranquilidad que aparentaba. Sabía que ella, más que su hermana Rosaura, era el centro de atención. Los invitados, más que cumplir con un acto social, querían regodearse con la idea de su sufrimiento, pero no los complacería. No. Podía sentir claramente cómo los penetraban por sus espaldas los cuchicheos de los presentes a su paso. ¿Ya viste a Tita? Pobrecita, su hermana se va a casar con su novio. Yo los vi un día en la plaza del pueblo tomados de la mano, tan felices que se veían. No me digas. Pues Paquita dice que ella vio cómo un día en plena misa, Pedro le pasó a Tita una carta de amor, perfumada y todo. Dicen que van a vivir en la misma casa. Yo que Elena no lo permitía. No creo que lo haga. Ya ves cómo son los chismes. No le gustaban nada esos comentarios. El papel de perdedora no se había escrito para ella. Tenía que tomar una clara actitud de triunfo. Como una gran actriz representó su papel dignamente, tratando de que su mente estuviera ocupada, no en la marcha nupcial ni en las palabras del sacerdote, ni en el lazo ni en los anillos. Se transportó al día en que a los 9 años se había ido de pinta con los niños del pueblo. Tenía prohibido jugar con varones, pero ya estaba harta de los juegos con sus hermanas. Se fueron a la orilla del río Grande para ver quién era capaz de cruzarlo a nado en el menor tiempo. Qué placer sintió ese día de ser ella la ganadora. Otro de sus grandes triunfos ocurrió en un tranquilo día de domingo en el pueblo. Ella tenía 14 años y paseaba en la carretela acompañada de sus hermanos, cuando unos niños lanzaron un cohete.
Los caballos salieron corriendo espantadísimos. En las afueras del pueblo se desbocaron y el cochero perdió el control del vehículo. Tita lo hizo a un lado de un empujón, y ella sola pudo dominar a los 4 caballos. Cuando algunos hombres del pueblo a galope las alcanzaron para ayudarlas, se admiraron de la hazaña de Tita. En el pueblo la recibieron como a una heroína. Estas y otras muchas remembranzas parecidas la tuvieron ocupada durante la ceremonia, haciéndola lucir una apacible sonrisa de gata complacida, hasta que a la hora de los abrazos tuvo que felicitar a su hermana. Pedro, que estaba junto a ella, le dijo a Tita: ¿Y a mí no me va a felicitar? Sí, cómo no, que sea muy feliz. Pedro, abrazándola más cerca de lo que las normas sociales permiten, aprovechó la única oportunidad que tenía de poder decirle a Tita algo al oído. Estoy seguro de que así será, pues logré con esta boda lo que tanto anhelaba, estar cerca de usted, la mujer que verdaderamente amo. Las palabras que Pedro acababa de pronunciar fueron para Tita como refrescante brisa que enciende los restos de carbón a punto de apagarse. Su cara, por tantos meses forzada a no mostrar sus sentimientos, experimentó un cambio incontrolable. Su rostro reflejó gran alivio y felicidad. Era como si toda esa casi extinguida ebullición interior se viera reavivada de pronto por el fogoso aliento de Pedro sobre su cuello, sus ardientes manos sobre su espalda, su impetuoso pecho sobre sus senos. Pudo haberse quedado para siempre así, de no ser por la mirada que mamá Elena le lanzó y la hizo separarse de él rápidamente. Mamá Elena se acercó a Tita y le preguntó: ¿Qué fue lo que Pedro te dijo? Nada, mami. A mí no me engañas. Cuando tú vas, yo ya fui y vine. Así que no te hagas la mosquita muerta. Pobre de ti si te vuelvo a ver cerca de Pedro. Después de estas amenazantes palabras de mamá Elena, Tita procuró estar lo más alejada de Pedro que pudo. Lo que le fue imposible fue borrar de su rostro una franca sonrisa de satisfacción. Desde ese momento, la boda tuvo para ella otro significado. Ya no le molestó para nada ver cómo Pedro y Rosaura iban de mesa en mesa brindando con los invitados, ni verlos bailar el vals, ni verlos más tarde partir el pastel. Ahora ella sabía que era cierto. Pedro la amaba. Se moría porque terminara el banquete para correr al lado de Nacha a contarle todo. Con impaciencia esperó a que todos comieran su pastel para poder retirarse. El manual de Carreño le impedía hacerlo antes, pero no le vedaba el flotar entre nubes mientras comía apuradamente su rebanada. Sus pensamientos la tenían tan ensimismada que no le permitieron observar que algo raro sucedía a su alrededor. Una inmensa nostalgia se adueñaba de todos los presentes en cuanto le daban el primer bocado al pastel. Inclusive Pedro, siempre tan propio, hacía un esfuerzo tremendo por contener las lágrimas. Y mamá Elena, que ni cuando su esposo murió había derramado una infeliz lágrima, lloraba silenciosamente. Y eso no fue todo. El llanto fue el primer síntoma de una intoxicación rara que tenía algo que ver con una gran melancolía y frustración que hizo presa de todos los invitados y los hizo terminar en el patio, los corrales y los baños, añorando cada uno al amor de su vida. Ni uno solo escapó del hechizo, y solo algunos afortunados llegaron a tiempo a los baños. Los que no, participaron de la vomitona colectiva que se organizó en pleno patio. Bueno, la única a la que el pastel le hizo lo que el viento a Juárez fue a Tita. En cuanto terminó de comerlo, abandonó la fiesta. Quería notificarle a Nacha cuanto antes que estaba en lo cierto al decir que Pedro la amaba solo a ella. Por ir imaginando la cara de felicidad que Nacha pondría, no se percató de la desdicha que crecía a su paso hasta llegar a alcanzar niveles prácticamente alarmantes. Rosa, ahora entre arqueadas, tuvo que abandonar la mesa de honor. Procuraba por todos los medios controlar la náusea, pero esta era más poderosa que ella. Tenía toda la intención de salvar su vestido de novia de las deposiciones de los parientes y amigos, pero al intentar cruzar el patio resbaló, y no hubo un solo pedazo de su vestido que quedara libre de vómito. Un voluminoso río macilento la envolvió y la arrastró a algunos metros, provocando que sin poderse resistir más, lanzara como un volcán en erupción estruendosas bocanadas de vómito ante la horrorizada mirada de Pedro.
Rosaura lamentó muchísimo este incidente que arruinó su boda, y no hubo poder humano que le quitara de la mente que Tita había mezclado algún elemento en el pastel. Pasó toda la noche entre quejidos, y el tormento que le provocaba la idea de deponer sobre las sábanas que tanto tiempo se había tardado en bordar. Pedro apresuradamente le sugirió dejar para otro día la culminación de la noche de bodas. Pero pasaron meses antes de que Pedro sintiera la obligación de hacerlo, y de que Rosaura se atreviera a decirle que ya se sentía perfectamente bien. Pedro hasta ese momento comprendió que no podía rehusarse a realizar su labor de semental por más tiempo, y esa misma noche, utilizando la sábana nupcial, se arrodilló frente a su cama y a manera de rezo dijo: Señor, no es por vicio ni fornicio, sino por dar un hijo a tu servicio. Tita nunca imaginó que había tenido que pasar tanto tiempo para que la mentada boda se consumara. Ni siquiera le importó cómo fue, y mucho menos si había sido el día de la ceremonia religiosa o cualquier otro día. Estaba más preocupada por salvar su pellejo que por otra cosa. La noche de la fiesta había recibido de manos de mamá Elena una paliza fenomenal, como nunca antes la había recibido ni la volvería a recibir. Pasó 2 semanas en cama reponiéndose de los golpes. El motivo de tan colosal castigo fue la certeza que tenía mamá Elena de que Tita, en contubernio con Nacha, había planeado premeditadamente arruinar la boda de Rosaura, mezclando algún vomitivo en el pastel. Tita nunca la pudo convencer de que el único elemento extraño en él fueron las lágrimas que derramó al prepararlo. Nacha no pudo atestiguar en su favor, pues cuando Tita había llegado a buscarla el día de la boda, la había encontrado muerta, con los ojos abiertos, chiqueadores en las sienes, y la foto de un antiguo novio en las manos. Continuará. Siguiente receta: codornices en pétalos de rosas. 3. Marzo. Codornices en pétalos de rosas. Ingredientes: 12 rosas de preferencia rojas, 12 castañas, 2 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de fécula de maíz, 2 gotas de esencia de rosas, 2 cucharadas de anís, 2 cucharadas de miel, 2 ajos, 6 codornices, una pitaya. Manera de hacerse: se desprenden con mucho cuidado los pétalos de rosas, procurando no pincharse los dedos, pues aparte de que es muy doloroso el piquete, los pétalos pueden quedar impregnados de sangre, y esto, aparte de alterar el sabor del platillo, puede provocar reacciones químicas por demás peligrosas. Pero Tita era incapaz de recordar este pequeño detalle ante la intensa emoción que experimentaba al recibir un ramo de rosas de manos de Pedro. Era la primera emoción profunda que sentía desde el día de la boda de su hermana, cuando escuchó la declaración de el amor que Pedro sentía por ella, y que trataba de ocultar a los ojos de los demás. Mamá Elena, con esa rapidez y agudeza de pensamiento que tenía, sospechaba lo que podría pasar si Pedro y Tita tenían oportunidad de estar a solas. Por tanto, haciendo gala de asombrosas artes de prestidigitación, hasta ahora se las había ingeniado de maravilla para ocultar al uno de los ojos y el alcance del otro. Pero se le escapó un minúsculo detalle. A la muerte de Nacha, Tita era entre todas las mujeres de la casa la más capacitada para ocupar el puesto vacante de la cocina, y ahí escapaban de su riguroso control los sabores, los olores, las texturas y lo que éstas pudieran provocar. Tita era el último eslabón de una cadena de cocineras que desde la época prehispánica se habían transmitido los secretos de la cocina de generación en generación, y estaba considerada como la mejor exponente de este maravilloso arte, el arte culinario. Por tanto, su nombramiento como cocinera oficial del rancho fue muy bien recibido por todo el mundo. Tita aceptó el cargo con agrado, a pesar de la pena que sentía por la ausencia de Nacha. Esta lamentable muerte tenía a Tita en un estado de depresión muy grande. Nacha, al morir, la había dejado muy sola. Era como si hubiera muerto su verdadera madre. Pedro, tratando de ayudarla a salir adelante, pensó que sería un buen detalle llevarle un ramo de rosas al cumplir su primer año como cocinera del rancho. Pero Rosaura, que esperaba su primer hijo, no opinó lo mismo, y en cuanto lo vio entrar con el ramo en las manos y dárselo a Tita en vez de a ella, abandonó la sala presa de un ataque de llanto.
Mamá Elena, con solo una mirada, le ordenó a Tita salir de la sala y deshacerse de las rosas. Pedro se dio cuenta de su osadía bastante tarde, pero mamá Elena, lanzándole la mirada correspondiente, le hizo saber que aún podía reparar el daño causado. Así que pidiendo una disculpa salió en busca de Rosaura. Tita apretaba las rosas con tal fuerza contra su pecho, que cuando llegó a la cocina, las rosas que en un principio eran de color rosado, ya se habían vuelto rojas por la sangre de las manos y el pecho de Tita. Tenía que pensar rápidamente qué hacer con ellas. Estaban tan hermosas. No era posible tirarlas a la basura. En primera, porque nunca antes había recibido flores, y en segunda, porque se las había dado Pedro. De pronto escuchó claramente la voz de Nacha, dictándole al oído una receta prehispánica donde se utilizaba pétalos de rosa. Tita la tenía medio olvidada, pues para hacerla se necesitaban faisanes, y en el rancho nunca se habían dedicado a criar ese tipo de aves. Lo único que tenía en ese momento eran codornices, así que decidió alterar ligeramente la receta, con tal de utilizar las flores. Sin pensarlo más, salió al patio y se dedicó a perseguir codornices. Después de atrapar a 6 de ellas, las metió a la cocina y se dispuso a matarlas, lo cual no le era nada fácil, después de haberlas cuidado y alimentado por tanto tiempo. Tomando una gran respiración, agarró a la primera y le retorció el pescuezo como había visto a Nacha hacerlo tantas veces, pero con tan poca fuerza que la pobre codorniz no murió, sino que se fue quejando lastimeramente por toda la cocina, con la cabeza colgando de lado. Esta imagen la horrorizó. Comprendió que no se podía ser débil en esto de la matada. O se hacía con firmeza o solo se causaba un gran dolor. En ese momento pensó en lo bueno que sería tener la fuerza de mamá Elena. Ella mataba así, de tajo, sin piedad. Bueno, aunque pensándolo bien, ¿no? Con ella había hecho una excepción. La había empezado a matar desde niña, poco a poquito, y aún no le daba el golpe final. La boda de Pedro con Rosaura la había dejado como a una codorniz, con la cabeza y el alma fracturada, y antes de permitir que la codorniz sintiera los mismos dolores que ella, en un acto de piedad, con gran decisión rápidamente la ultimó. Con las demás todo fue más fácil. Solo se trataba de imaginar que cada una de las codornices tenía atorado un huevo tibio en el buche, y que ella piadosamente las liberaba de ese martirio dándoles un buen torzón. Cuando niña, muchas veces deseó morir antes que desayunar el consabido y obligatorio huevo tibio. Mamá Elena obligaba a comerlo. Ella sentía que el esófago se le cerraba fuerte, muy fuerte, incapaz de poder deglutir alimento, hasta que su madre le propinaba un coscorrón que tenía el efecto milagroso de desbaratarle el nudo en la garganta, por la que entonces se deslizaba un huevo sin ningún problema. Ahora se sentía más tranquila, y los siguientes pasos los realizó con gran destreza. Tal parecía que era la misma Nacha la que en el cuerpo de Tita realizaba todas estas actividades: desplumar las aves en seco, sacarles las vísceras y ponerlas a freír. Después de desplumadas y vaciadas las codornices, se les recogen y atan las patas para que conserven una posición graciosa mientras se ponen a dorar en la mantequilla espolvoreadas con pimienta y sal al gusto. Es importante que se desplume a las codornices en seco, pues el sumergirlas en agua hirviendo altera el sabor de la carne. Este es uno de los innumerables secretos de la cocina, que solo se adquieren con la práctica. Como Rosaura no había querido participar en las actividades culinarias desde que se quemó las manos en el comal, lógicamente ignoraba este y muchos otros conocimientos gastronómicos. Sin embargo, quién sabe si por querer impresionar a Pedro, su esposo, o por querer establecer una competencia con Tita en sus terrenos, en una ocasión intentó cocinar. Cuando Tita amablemente quiso darle algunos consejos, Rosaura se molestó enormemente y le pidió que la dejara sola en la cocina. Obviamente el arroz se le batió, la carne se le saló y el postre se le quemó. Nadie en la mesa se atrevió a mostrar ningún gesto de desagrado, pues mamá Elena, a manera de sugerencia, había comentado: es la primera vez que Rosaura cocina, y opino que no lo hizo tan mal. ¿Qué opina usted, Pedro? Pedro, haciendo un soberano esfuerzo, respondió sin ánimo de lastimar a su esposa: no, para ser la primera vez no está tan mal.
Por supuesto, esa tarde toda la familia se enfermó del estómago. Fue una verdadera tragedia. Claro que no tanta como la que le suscitó en el rancho ese día. La fusión de la sangre de Tita con los pétalos de las rosas que Pedro le había regalado resultó ser de lo más explosiva. Cuando se sentaron a la mesa, había un ambiente ligeramente tenso, pero no pasó a mayores hasta que se sirvieron las codornices. Pedro, no contento con haber provocado los celos de su esposa, sin poderse contener al saborear el primer bocado del platillo, exclamó: Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción del vídeo. Podrás escucharlo sin coste con la prueba de 30 días de Audible.